Muy buenas tardes. Bienvenidos a Lensi, Ventanas del Conocimiento. Para mí es un placer nuevamente estar en este encuentro sincrónico, pues que nos permite siempre compartir un poco de esos conocimientos e incluso aprender cosas nuevas, ¿no? No solamente en terminología o a partir de ese proceso de investigación. Principalmente porque nosotros tenemos que entender que parte de la vida del maestro, muchas gracias, parte de la vida del maestro es siempre realizarse esas preguntas generadoras, ¿no? Esas preguntas reflexivas que nos hacen buscar qué significa nuestra praxis pedagógica diaria. Y yo cuando venía ahorita, vía para acá, para la universidad, me preguntaba por qué estudiaron maestría en didáctica y no en gerencia. Seguramente, y lo vamos a visualizar más adelante, deben tener un perfil que en el momento que hicieron la inscripción a la universidad, se van su perfil o su motivación, ¿verdad? Su capacidad intelectual, su motivación, su proyecto va dirigido a la didáctica, es decir, esos procesos de planificación, de estrategia, de actividades. Seguramente son maestros y maestras que llevan su práctica pedagógica bien conducida, que siempre están buscando utilizar la creatividad, la originalidad, la sistematización de las experiencias. Eso es parte de la didáctica, ¿sí? Es la forma como nosotros llevamos, producimos, creamos, transformamos el conocimiento. Y para mí es fundamental que ustedes reconozcan la importancia que tiene esta maestría para su formación profesional y para su praxis diaria. Asimismo están los de gerencia, asimismo están los doctores, ¿verdad? Los doctorandos en educación, en humanidad, en humanidades, mención educación, que bueno, que siempre estamos buscando activos, ¿verdad? En esa plataforma digital donde nosotros sabemos que nuestra era es digital, pero que también tenemos otras herramientas. ¿Y cuáles son otras herramientas? Este compartir que es tan necesario, ¿verdad? Que es sentarse como maestros, a escuchar la praxis pedagógica de algunos, los errores que han tenido, los aciertos que han tenido y aprender de ellos. Así mismo están los libros, las guías, los congresos, los encuentros. Eso es fundamental para que realmente ese proceso pedagógico, ese proceso reflexivo, ese proceso del ser maestro realmente sea integral. No solamente que, pues, sencillamente en un trabajo que usted va día a día. Nosotros defendemos nuestra profesión y consideramos que cada día que hay un maestro, decir como la palabra de las mujeres empoderadas, un bien empoderado de su práctica pedagógica, ese es el maestro que va a hacer, y por eso el comienzo, esa transformación innovadora. Esta es la unidad número 4, chicos. Educación para la competitividad y la productividad en un mundo global desde la creatividad. Por supuesto, mi nombre. Y comenzamos con una frase, un pensamiento de Aristóteles. Y con eso me tomo un poquito de café. Aquellos que educan bien a los niños merecen recibir más honores que sus propios padres, porque aquellos solo les dieron la vida. Esto es el arte de vivir bien. Y cuando hablamos del arte de vivir bien, no es el conocimiento solamente, es todo lo que la vida apropia a ese individuo, a ese ser humano, a nosotros hablamos de que nosotros somos como Jesús, que somos aquellos que moldeamos, ¿verdad? Que somos aquellos que buscamos que ese niño, esa niña, ese joven, ese adulto vaya nutriéndose de todo aquello que es ese vivir bien. Y ese vivir bien es ser un buen ciudadano y un buen profesional. Y ese buen ciudadano habla de ser un buen padre, un buen hijo, un buen esposo, un buen compañero de trabajo, un buen amigo, ¿verdad? Que tenga los valores y principios bien definidos con la moral, esa moral y ese ejemplo que día a día damos los maestros. Por ello es que no solamente se queda el maestro que llena la pizarra o el maestro que tiene una ejemplar planificación, pero dentro de mi planificación solamente giro en torno al conocimiento, pero no hacia la formación integral. Cuando nosotros englobamos todo, hablamos que ese es el arte de vivir bien, tal cual como lo dijo Aristóteles.
Y queremos retomar recuerden que este es el último encuentro sincrónico y queremos retomar para este último encuentro sincrónico lo que define creatividad. Y hay dos autores que definen la creatividad. En el caso de Bono, dice que la creatividad puede ser innata o educada. La creatividad no es una cualidad o destreza cuasi mística, tampoco es una cuestión de talento natural, temperamento o suerte, sino es una habilidad más que podemos cultivar y desarrollar. Y la semana pasada, en otra clase, yo comentaba que hay investigadores que incluso colocan la creatividad, que dicen que hay algunas investigaciones que la toman, que es un circuito cerebral, es un circuito cerebral que nosotros como seres humanos lo vamos potenciando o lo vamos haciendo brillar, o haciendo explotar, ¿verdad? En pensamientos, en ideas, en planificación a partir de la música, el arte, la danza, porque recuerden que todo esto, todo lo que tiene que ver con la música, con el arte, hace que tú tengas fuerte ejercicio de memorización, de comprensión, de expresión de emociones, y eso hace que el estudiante, que el niño, que el adulto sea más creativo. De la Torre dice que la creatividad docente se manifiesta en la propuesta de objetivos didácticos, en las actividades de aprendizaje, en la evaluación, pero sobre todo en la metodología utilizada. En mi caso, yo soy profesora de castellano y literatura y es mucha teoría. Incluso tengo un profesor, un muy buen amigo, que trabaja con arte y patrimonio y con GHC, que es geografía, historia, y es muy teórico. Si nosotros, como docentes, sobre todo incluso hasta el práctico, el que trabaja con física, con matemática, con biología, con química, debería ser muy didáctico, debería utilizar eso que nosotros llamamos creatividad, porque no solamente, como yo les decía, es a crear una planificación perfecta, sino cómo lo hago. ¿Cuál es la metodología que voy a utilizar de acuerdo a mi contexto, de acuerdo a mi entorno? Porque puede haber metodologías perfectas. Incluso nosotros cuando hacemos encuentros, congresos, ya sean nacionales o internacionales, usted tiene la oportunidad de verse en varios espejos, ¿no? Y de escuchar varias experiencias de acuerdo a la sistematización que ese investigador o que ese ponente hizo. Si tú lo llevas al aula, sí, si tú reconoces bien tu espacio de aprendizaje o tu espacio directivo, tu coordinación o tu grupo de profesores, tú sabes qué aspectos, qué elementos, qué indicadores usted va a trabajar con ellos, qué acciones usted puede trabajar con ellos, porque es que no todos somos iguales y eso parte de la creatividad. Cuando usted, por ejemplo, en mi caso, que yo soy profesora de castellano, tengo el tema número de sujeto, predicado, todo lo que tiene que ver con complementos directos, indirectos, verbos. Yo no muy fácil es tomar la pizarra y escribir 700 oraciones y que ellos comiencen a trabajar. Aburrido, tedioso. Sí es importante la práctica, pero es además de esa actividad, ¿qué otras estrategias puedo hacer? Bueno, coloco varias palabras. Ellos de esas varias palabras hacen oraciones y de esas oraciones hacen cuentos. Entonces tú allí puedes evaluar muchísimas cosas. Puedes evaluar redacción, análisis, coherencia, cohesión. Y ya cuando hay oraciones que tengan coherencia y cohesión, sabes que ellos están utilizando bien todos los elementos de esas estructuras de las oraciones, ya sean simples o ya sean compuestas. Y ya tú estás utilizando otro tipo de estrategia que no aparece en ningún libro, que sencillamente está de acuerdo a el entorno y el contexto donde usted está trabajando. Dicen también o expresan también que la creatividad se puede educar, desarrollar, potenciar si se utilizan los instrumentos adecuados para ello. Entonces, nosotros tenemos diferentes instrumentos dentro de nuestro espacio de aprendizaje. Podemos utilizar diferentes momentos. Puedes hacerlo dentro del espacio de aprendizaje, puedes hacerlo fuera del espacio. Puedes utilizar tecnología, también se vio bien, computador, internet, presentaciones, videos por YouTube, etcétera. Puedo utilizar la pizarra, ¿verdad? Con su tiza, con su marcador, puedes irte a sentar debajo de un árbol y utilizar otra estrategia. Vamos a cortar, vamos a experimentar. Por eso es tan importante utilizar los instrumentos adecuados de acuerdo al entorno y al contexto donde nosotros nos encontramos. No podemos
obviar la importancia de la atención personalizada y nosotros creemos, pero creemos firmemente en los pequeños grupos, incluso cuando usted, por ejemplo, es director o es coordinador y usted quiere que el trabajo se cumpla, usted tiene que reconocer cuáles son las características, las cualidades de cada maestro o de cada coordinador y usted va tomando o asumiendo de acuerdo a potencial. Si, por ejemplo, tengo varios músicos, yo uno a los músicos para que mi actividad, por ejemplo, el Día de la Madre, tenga, bueno, un sensacional, un concierto sensacional. Tengo un grupo o un equipo que es supremamente inteligente, creativo para planificar actividades. Bueno, yo hago ese pequeño grupo y les voy dando tareas para luego unir a todo este conjunto, que todos podamos plantear otras diferentes estrategias y hacemos maravillosas actividades, maravillosas experiencias para nuestros niños, para nuestros representantes y para todo el entorno educativo y social. Además, decimos que, ¿sabías qué? Con la educación podemos llegar al techo del mundo sin movernos de nuestro escritorio. Ramiro Manzano Núñez, ¿ustedes qué opinan de eso? Así es, nosotros podemos hacer lo que sea con educación. Si sabemos educar, si nos sentimos realmente educadores, potenciales, creativos, transdisciplinarios, creativos, reflexivos, innovadores, sin miedo al éxito, le decimos nosotros, sin miedo al fracaso. Todos nosotros los maestros tenemos una gran tarea, a diferencia del médico. La educación y la salud son los pilares de una nación. El médico salva vidas, pero nosotros salvamos miles de vidas cada vez que damos una huella positiva a esos niños y niñas que se encuentran esperando por un momento, esperando por un abrazo. Por allí sigo una página de Instagram que me ha conmovido el alma, ¿sí? Incluso me pone sentimental porque dice que nosotros los maestros es una herencia, ¿sí? Transgeneracional y por eso somos maestros, porque curamos almas, damos abrazos que inspiran a cualquier niño o niña, somos papás, somos mamás, somos aquellos que tal vez somos los únicos que le damos la oportunidad de ser cada día mejores, de avanzar, de darles esa fortaleza y esa fuerza para que sean buenos profesionales. Y por eso uno se enorgullece cada vez que viene a esa institución y sabe que hay docentes que quieren seguir estudiando, que no nos damos, no nos colocamos en brazos caídos a pesar de las diferentes situaciones que suceden en nuestro entorno político, situación país, donde no somos realmente valorados. Nosotros somos los primeros que debemos valorarnos porque, lo dice Ramiro Manzano Núñez, podemos llegar al techo del mundo. ¿Cuál es el papel del maestro en un mundo globalizado? Y yo les hago la pregunta, ¿sabías que un maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad, conocimiento y sabiduría en sus pupilos? Ever Garrison. Así es, nosotros somos la brújula de nuestros niños en educación inicial, de nuestros niños en educación primaria, de nuestros jóvenes en educación media. Somos aquellos que no solamente los llenamos de curiosidad, de conocimiento, de sabiduría, los llenamos de sonrisas, los llenamos de alegría, los llenamos de una buena salud mental, los llenamos de una buena salud emocional. Buscamos que ese niño utilice su inteligencia emocional, que active su curiosidad, que active sus conocimientos, que sea un buen investigador. Eso deberíamos hacer nosotros. Y si usted no se siente reflejado en lo que yo estoy diciendo, cierre la cortina y busque otra tarea u oficio, que seguramente va a ser muy feliz, porque cuando un maestro no se siente feliz, sencillamente todo eso lo proyecta a sus niños y niñas. Y por supuesto, no solamente a los niños, sino a todo su entorno. Imagínense un maestro que toca el timbre, abre la puerta y todo es una pesadez, todo es una negatividad, todos son pensamientos negativos, todo es un conflicto. ¿Cómo nosotros damos el ejemplo si somos de esa manera? Debemos siempre buscar la manera de socializar, de equilibrar y de tratar de que cada día que nuestros niños vayan, que nuestros jóvenes vayan, pues se sientan felices. Y si usted es director y si usted es coordinador, usted también debe hacerlo, porque parte de, y lo dice
mi tesis doctoral en esta universidad. Soy doctora en humanidades, mención en educación. Mi tesis doctoral habla de la psicología positiva. El maestro debe ser feliz porque en el mismo momento que el maestro es feliz, todo en su entorno cambia. Todo en su entorno cambia. Y nosotros podemos ser ese granito, ese director, ese coordinador, ese jefe de evaluación, ese de control de estudio, tiene que abonar a eso. Todos tenemos que abonar a eso. Todos tenemos que estar trabajando en función a eso. Pero ¿cuál es el papel del maestro en un mundo globalizado? Los docentes deben ser conscientes de su propio proceso docente y de involucrarse más en la importancia social de la creatividad como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de la persona, como individuo y como miembro de una comunidad de conocimiento. Además, la creatividad ha sido identificada como un componente clave para la supervivencia, el avance y el cambio social. Siendo así, la creatividad se transforma en una herramienta indispensable en la construcción de una sociedad abierta y constructiva. Cuando una sociedad no es abierta y constructiva, no está utilizando la creatividad, no está utilizando la competitividad, no trabaja en función de la innovación. Cuando hablamos de competitividad en educación, hablamos de que sí tenemos que ser altamente competentes en todo lo que hacemos, tenemos que ir buscando la excelencia y la excelencia no es siempre 20, porque por supuesto estamos en un proceso en lo que hay errores y aciertos, en lo que hay debilidades y fortalezas, en que siempre estamos trabajando con el árbol de problemas, con la matriz FODA, buscando siempre crear, siempre transformar, pero con creatividad sí es clave para la supervivencia, porque la persona que es creativa es dispuesta, la persona que es creativa es reflexiva, es empática, utiliza el trabajo en equipo, la persona creativa tiene mucha resiliencia, la persona creativa es tolerante, es paciente, pero está ahí siempre. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en mi caso yo tengo como 10 pantallas. En el caso estoy aquí, tengo varias pantallas tratando de organizar mis pensamientos, de planificar, de ver qué cosas nuevas puedo agregar, qué cosas nuevas puedo incorporar a mi proceso de aprendizaje, a mi proceso de enseñanza, porque sí es cierto, nosotros necesitamos incorporar creatividad a nuestro proceso de aprendizaje, porque en esta era digital esto acaba con todas nuestras neuronas del largo plazo. Yo estaba leyendo un estudio que decía que nosotros tenemos ahora memoria a muy corto plazo, porque usted a cada rato está con esto en cualquier espacio, incluso leyendo de forma digital un libro, incluso cuando entras a páginas de Instagram, que todos necesitamos nuestro tiempo de ocio, ¿verdad? Nuestro tiempo de placer, nuestro tiempo de diversión, pero nuestro tiempo de estudio también. Usted puede decir, bueno, pues yo utilizo Instagram, yo lo digo en mi caso, yo utilizo Instagram para ver toda la cantidad de personas que montan esos super videos, esas super láminas, presentaciones, en función de lo que han hecho, en función de lo que han investigado, lo que han estudiado. Y eso me ayuda a mí a crear, a innovar, a buscar, a estar viendo cómo vamos a decorar, cómo vamos a ambientar. Yo soy directora de un colegio, siempre ando buscando la manera de que se vea algo distinto, que podamos hacer algo distinto. Por eso, porque siempre andamos buscando ser creativos, ser una sociedad cada vez más abierta, más constructiva, más flexible, más reflexiva, más interpretativa, que nuestro pensamiento sea realmente de análisis y comprensión. Y cuando usted dice análisis y comprensión de texto, porque usted es de castellano, sí, nosotros siempre tenemos que estar analizando absolutamente todo lo que hacemos, porque incluso cuando usted analiza, usted utiliza el silencio prudente, sabe exactamente qué decir y cómo decirlo en el momento adecuado y en el sitio adecuado. Y por supuesto, a quién se lo dices. Todo eso tiene que ver con el maestro. Por eso yo le digo que a veces yo no entiendo cómo hay personas que dicen, pero es que yo soy maestro. Y yo le digo, pero usted se ve que no soy ingeniero, soy abogado, soy médico, soy administrador, soy contador. Y va, nuestra función es de ese maestro. Miren lo que acabamos de leer ahorita. El maestro es una brújula que activa los imanes de la curiosidad y el conocimiento y la sabiduría. Pero nosotros estamos formándonos para eso. Aquí en esta presentación, en esta clase, no es una clase de derecho, ni una clase de un psicólogo, ni es una clase de un terapeuta, ni de un médico, no es una clase para aquellos que se están formando maestrantes para una maestría en didáctica. Sí, es sencillo. Entonces tenemos que aprender a darle el punto sobre la I a lo que nos corresponde en el área educativa. La globalización en el mundo educativo y la globalización en el mundo educativo nos habla, ¿verdad? Nos habla
Que hablar de la globalización implica hablar de la modernidad y de sus interacciones, las adaptaciones y metodologías con los avances tecnológicos en las diferentes áreas de conocimiento. Yo considero que es muy importante entender que el mundo es cambiante, que avanza a pasos agigantados, sobre el mismo pasar del tiempo, que pareciera que ese tiempo, esas fluctuaciones han hecho que vivamos en un constante cambio, una constante innovación, y aquel maestro que no camina en función de la tecnología, en función de la innovación, en función de la pedagogía, de la didáctica, del conocimiento, mm, de la planeación estratégica, de qué cosas puedo hacer. Ese maestro no está cumpliendo con su función. Y cuando un médico, por ejemplo, no cumple con su función, se retira. Cuando un militar no hace su función, se da de baja. Cuando un administrador no cumple con su función, sencillamente, pues hay una situación de despido y hay cambio de trabajo. Y a veces tú pasas 30 años, el mismo educador en la misma aula, en el mismo espacio, con los mismos libros amarillos, con la misma pesadez, con el mismo pesimismo, y tú dices, ¿qué pasó? ¿Dónde está la evaluación? ¿Dónde está la evaluación para ese maestro que tiene que estar siempre avanzando en este mundo cambiante y siempre buscando actualizarse y formarse para poder hacer una educación realmente transformadora, innovadora y cada día más creativa? Y hay aquí algunas recomendaciones para avanzar en la sociedad del conocimiento. Tenemos, por supuesto, que esto conlleva a un aprendizaje, razonamiento, una visión, lenguaje. ¿Cuáles son los pilares esenciales que definen el potencial, la inteligencia y la creatividad? ¿Cuáles son esos pilares? Primero, nosotros decimos que es formar al gerente educacional. Sí, todos somos gerentes de nuestros espacios. Todos somos parte de una plataforma que nos permite a nosotros eh, ser cada día más competentes, ser cada día más profesionales. Y muchos de los que están tal vez en este momento, en esta maestría, algunos lo están buscando porque, porque puede subir un 30%, 40% en la nómina de donde esté, ¿verdad? Puede subir de categoría y ya. Hay otros que lo hacen porque realmente, además de eso, quieren transformar la educación. Y esa transformación da que yo debo tener un perfil. Y hay un educador con ese perfil de gerente educacional, debe tener un perfil idóneo, comprometido, creativo, innovador, asertivo, empático, altamente profesional en su área, con gran conocimiento de la ciencia y la tecnología. Y ahí todos tenemos que vernos siempre. Idóneo, comprometido, creativo, innovador, asertivo, empático. Esas son las primeras, las una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, las seis cualidades cualitativas, aquellas que van dirigidas a tu personalidad, a quién eres, a la vocación y el compromiso que recibiste en el momento que te otorgaron el título de educador y que continuaste estudiando y que fuiste a buscar empleo, te dieron empleo en una institución educativa donde formas, donde educas, donde instruyes, donde construyes, donde potencias, donde eres creativo. Entonces, ese es primero el perfil cualitativo, luego altamente profesional en su área, con gran conocimiento de la ciencia y la tecnología. Nunca dejamos de estudiar, siempre estamos en ese proceso de lectura, de escritura, de investigación, de elaboración de miles de planes y programas, de diseño, de actividades que permiten, pues realmente tener una alta calidad educativa, ¿sí? Una calidad educativa al 1000%, porque usted quiere ser el mejor maestro, quiere tener los mejores maestros, los mejores estudiantes y la mejor escuela, el mejor liceo, la mejor universidad. Por eso estamos trabajando en función por ustedes y para ustedes. Tenemos que transformar la educación y eso supone un cambio radical en los procesos académicos y administrativos, desarrollar habilidades esenciales, el razonamiento matemático, la lógica, el razonamiento, así como la comunicación verbal y escrita. No podemos, esto no es un,
Aquí no se pueden jugar a los extremos. Aquí tenemos que estar integrando el conocimiento en todo momento, formando integralmente a ese ciudadano, a esa mujer, a ese hombre, en esas habilidades matemáticas de la lógica y el razonamiento. En esto ya estábamos en una reunión y la profesora de matemática decía, es fundamental que el estudiante de sexto grado tenga claro, clara lo que tiene que ver con el razonamiento matemático y la lógica. No solamente son las tablas de multiplicar y las tablas de dividir, es cómo yo uso esa lógica, ese razonamiento para poder resolver problemas matemáticos, problemas físicos, todo lo que tiene que ver con la química, con la ciencia, ¿verdad? Así como la comunicación verbal y escrita, no es porque sea mi profesión, pero es la mejor. Nosotros consideramos que es fundamental que el estudiante escriba correctamente, que sepa, ¿verdad? Que tenga la suficiente habilidad lectoescritora, es decir, que yo sea muy bueno en la lectura, que disfrute la lectura, que me apasione la lectura, que reconozca, dentro de sus indicadores de evaluación, que reconozca cuáles son mis signos de puntuación, mis signos de exclamación, cómo trabajar o cómo leer, cómo permitir que esa persona que me está escuchando se apasione por lo que estoy leyendo, que lo entienda, que lo interprete, que podamos hacer un debate. Todo eso lo hace el estudiante, si yo lo educo bien y por supuesto lo escrito. Podemos ser los mejores escritores, podemos tener miles de libros si nosotros aprendiéramos a sistematizar nuestras experiencias. Si utilizáramos el diario reflexivo, yo siempre lo pongo de ejemplo, el diario reflexivo es fundamental porque nos permite seguir avanzando en ese proceso de innovación y de creación del conocimiento. Seguimos el aprendizaje innovador, integrador de saberes y conocimientos. El aprendizaje académico se complementaría de forma continua, con actividades físicas y artísticas, no solo porque estas actividades son valiosas por sí mismas, sino también porque cada vez hay más pruebas de que mejoran el aprendizaje en general. Sí, las actividades físicas y artísticas. Nosotros tenemos que tener siempre le hemos hablado de un aprendizaje integral. Y lo integral, además del conocimiento, además de esa formación en valores y principios, en moral, en conducta, nosotros también tenemos que permitirle al estudiante saber cuál es su talento creativo, su talento artístico, su talento deportivo y potenciarlo al mil. Si yo soy, por ejemplo, maestro de aula, ¿verdad? Maestro de primaria, tengo que buscar la manera de colocar canciones que me permitan a mí tener, si yo tengo un buen oído, un buen oído musical, que me permita saber qué niño quisiera tocar algún instrumento, quisiera cantar, niños que tienen un gran potencial para todo lo que tiene que ver con la gimnasia, eh, con esas destrezas que tienen motoras, psicomotora. Hay tantas cosas que nosotros podemos hacer porque esto permite integrar los saberes y que ese estudiante sea excelente. Yo incluso lo comento, nosotros en el colegio, nuestras áreas o nuestro énfasis es la música, el arte y la danza, y yo le digo, por ejemplo, un niño está en tercer año, un joven está en tercer año, y él es futbolista, pero él canta. Entonces le digo, pues sabroso, porque te encanta el deporte, es un excelente futbolista, pero también te va a gustar. O eres el que va a llevar la música a los campamentos, tú eres el que va a llevar la música al equipo de fútbol y eso ayuda a que sea más feliz, que se integre más a ese proceso de conocimientos y saberes. Los valores de la ilustración, la ciudadanía, la ética, también serán integrados en el aprendizaje curricular y extracurricular. Esto es parte, ¿verdad?, importante en este engranaje educativo que tenemos. Entonces hablamos de desarrollar todas las habilidades esenciales, razonamiento matemático, la lógica, la comunicación verbal y escrita, todo lo que tiene que ver con las actividades físicas y artísticas, pero por supuesto la ilustración, la ciudadanía y la ética. Y nosotros hablamos de el manual, que ahorita se me olvidó el nombre, eh, el manual de Carreño, ¿verdad? Donde allí aparecen todos los patrones de norma y conducta que todos tenemos que tener, incluso del momento que usted se sienta en un espacio, cómo va a ser su postura para poder comer, para poder hablar, cómo va a ser todo para el día de hoy. Es bastante interesante.
Un objetivo clave de la educación debería ser convertir a los jóvenes en aprendizajes autosuficientes durante toda la vida. En este sentido, la industria de la educación superior se transformará en la industria del aprendizaje permanente. Esto es la cumbre mundial para la innovación y la educación y es convertir, miren, convertir a esos jóvenes en aprendices autosuficientes para toda la vida. Sí es necesario. eh, Ser autosuficientes y ser autodidácticos, que nuestro estudiante usted sea ese, que usted le pueda o tener esa semilla, ¿verdad? Que usted haga regar todos los días esa semilla con motivación, con disposición, con elementos para que ese estudiante sea un buen investigador, para que sea reflexivo, para que pueda buscar todas esas herramientas que necesite para ser cada día mejor profesional, porque eso nos ayuda. Nosotros los educadores nunca dejamos de estudiar, la formación es permanente en todos los espacios. Ustedes, después que terminen esta maestría, deben hacer el doctorado, deben continuar con el postdoctorado como nosotros lo estamos haciendo, para así llegar, no... Por eso siempre se lo digo, no es solo tener el título, es buscar la manera de transformar la sociedad a partir de la educación, porque el porvenir está en manos del maestro de escuela. Lo dice Víctor Hugo, esa es la semilla. Ellos son los que en todo momento, poco a poco, vía a vía, van mostrando eh, sus características particulares, ¿sí? Es como mañana, en el caso de Venezuela, es el Día de la Madre, y nosotros decíamos, qué batalla, somos madres y somos maestras. No hay una división, hay una unión completa, porque usted, cada vez que tiene esos niños, esos jóvenes sentados allí, son como sus hijos, usted los quiere ver felices, usted los quiere ver exitosos, usted los quiere ver brillantes, usted lo quiere ver en todo momento profesionales, pero si no son profesionales, que sean buenos ciudadanos, porque el futuro de Venezuela, de Latinoamérica y del mundo está en manos del maestro. El maestro tiene que sentirse orgulloso y valorar su profesión y andar siempre con la frente en alto. Cuando te pregunta qué eres, maestra, no doctora, magíster, sí, está bien, pero somos maestros. Esa es nuestra primera función como la función que hizo Jesús. ¿Y cuáles son? Ya vamos a terminar. ¿Cuáles son las claves para generar espacios creativos y productivos? Primero, desafío, compromiso y disposición de todas las partes. Sí, tenemos que desafiarnos día a día. Sí, tenemos que tener un compromiso diario, pero siempre estar dispuesto a, a innovar, a crear, a fortalecer, a explorar, a fracasar. El fracaso es necesario porque no todo en la vida es éxito. Hay momentos de fracaso y el fracaso nos permite conocer cuáles son nuestras debilidades y seguir avanzando. Libertad de expresión de todos los actores educativos. Por eso es que a veces, se lo repito en los encuentros, para nosotros es tan necesario que ustedes se incorporaran a estos encuentros sincrónicos porque es lo que nos hace compartir esas experiencias, que se puedan expresar y opinar y escuchar todo lo maravilloso que ustedes hacen dentro de sus espacios. Y así debería ser con nuestros niños y niñas, con nuestros jóvenes. Nosotros nos sentiríamos totalmente a gusto, dichosos, que la tarea está cumplida cuando todos tenemos la oportunidad de expresarnos, pero nos expresamos bien, nos expresamos con una claridad y una transparencia y una seguridad de que lo que decimos está realizado, está hecho, de que cada cosa que podemos conversar, que podemos decir, mm, lo hacemos con el fiel compromiso de avanzar hacia una sociedad más justa, más equilibrada, más democrática, más sentida, más armoniosa. Esa es la sociedad que todos queremos y que todos merecemos. Confianza, apertura y empatía. Los valores. Si no, nosotros no nos sentimos en confianza, si no permitimos que haya apertura de pensamientos, de expresiones, de sentimientos, y cuando no nos ponemos en el zapato del otro, cuando no somos empáticos, cuando no buscamos apoyarnos entre todos, sencillamente nunca jamás se van a crear espacios creativos y productivos. Cuando nosotros entendemos que hay personas que pueden ser, y lo hay, mucho más inteligentes que nosotros en algunos aspectos, y que si nosotros nos dejamos guiar y sabemos guiar de la forma más justa, más honesta y más empática, podemos seguir avanzando en esta sociedad del conocimiento. Y el juego y sentido del humor.
todas nuestras clases pueden tener un poco ese sentido del humor. No todo es el método, no todo es lo planificado, no todo es que yo lo sé, sino que hay momentos que podemos jugar y ser niños nuevamente y hay actividades en muchas ocasiones que nos permiten temas que nos permiten utilizar esta estrategia tan importante como es el juego y como es el sentido del humor. Ya cerrando, nos dice Sedmil Haji en 1998, si queremos que la siguiente generación afronte el futuro con gusto y confianza en sí mismo, debemos educarla para que sea a la vez original y competente. Y allí es donde yo les coloco estas imágenes que nos permiten mostrar cómo nosotros los maestros seguimos teniendo esa gran tarea. Y nuestra gran tarea es hacer que cada día nuestros estudiantes sean más originales y competentes, que sean auténticos, que sean únicos, que busquen siempre crear espacios para desafiarse, comprometerse, estar dispuestos, permitir la confianza, la apertura, la empatía, el juego y el sentido del humor de todos los actores educativos. Cuando nosotros eh, terminamos la mañana o terminamos la tarde, terminamos la jornada diaria, llegamos a nuestras casas y reflexionamos y pudimos colocar en la mesa ese día muchos de estos aspectos que están aquí. Vamos bien, vamos bien. Y si tal vez vuelvo a mi casa y no lo hice, también. A veces no todo fluye y tenemos que aprender a eso, pero levantarnos al otro día dispuestos nuevamente a cambiar estrategia, a cambiar actividades, a hacer todo lo posible para que exista ese futuro con gusto y esa confianza de que vamos a hacerlo de la mejor manera porque somos los educadores de este presente y de este futuro. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Somos sí, Ventanas al Conocimiento. Espero verlos próximamente en cualquier otra unidad curricular. Hasta luego. Bendecida tarde.